Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Gabriela Ledesma Rey. Soy psicóloga ocupacional del equipo de trabajo de seguridad y salud en el trabajo. En esta oportunidad vamos a abordar el tema sobre el autocuidado en salud mental y la prevención del estrés laboral. En primer lugar, vamos a aclarar algunos conceptos. Por ejemplo, en el tema de salud mental. La salud mental es considerada o concebida como un estado de bienestar en el cual la persona, el individuo, el trabajador, se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz, asimismo, de hacer una contribución a su comunidad. Este es el concepto que maneja la Organización Mundial de la Salud. Otro concepto importante para el tema es el concepto de autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? Implica un estilo de vida, un conjunto de prácticas y hábitos que la persona, en este caso, va a adoptar para cuidar su salud mental. Involucra algunas conductas, pensamientos, emociones saludables que son netamente responsabilidad de la persona. Bien, vamos a centrarnos en el tema específicamente, hablando del concepto de estrés. ¿Qué entendemos por estrés? El estrés es una respuesta natural, adaptativa de todo organismo viviente ante situaciones desafiantes o amenazadoras. En este caso, los conceptos importantes que tenemos que manejar para entender el fenómeno que todo día a día vivimos en el trabajo, en la vida cotidiana, en la familia, etcétera, vamos a entender que los protagonistas a nivel cerebral son la amígdala, que es una estructura pequeñita, como podemos observar, es una estructura pequeña al tamaño de una alverjita, que cuando estamos sometidos a tensión, a estrés de manera crónica, esa amígdala va a crecer en su tamaño. Las personas con poca tolerancia al estrés o las personas que son más reactivas tienden a tener más agrandado también la amígdala. Otro protagonista respecto al estrés es la corteza prefrontal, lo que nos hace diferentes de los animales, de todo ser vivo, ¿no? Porque todo ser vivo se puede estresar y puede reaccionar de manera adaptativa a situaciones desafiantes. Sin embargo, la diferencia entre el ser humano y las demás especies es que nosotros tenemos o contamos con la corteza prefrontal, que hace que nosotros podamos diferenciar, podamos afrontar de manera más saludable situaciones estresantes. Sin embargo, esta diferencia aparentemente beneficiosa para nosotros también en algún momento puede jugarnos en contra, ya que gracias a la corteza prefrontal y al pensamiento y a la parte cognitiva que nos diferencia de las otras especies, nosotros tendemos a sostener el estrés de manera crónica, lo que no sucede con otras especies. Nosotros pasamos una situación estresante, ya sea en el trabajo, ya sea en la calle, una discusión, una diferencia con un compañero de trabajo, o una carga excesiva laboral que no podemos manejar y de pronto nos sentimos abrumados. Enfrentamos la situación desafiante, amenazadora, sin embargo, nuestro cuerpo sigue sosteniendo ese estrés, a diferencia del animal, como repito, ¿no? Sostenemos y ya el estrés se convierte en lo que llamamos un distrés, o sea, un estrés no adaptativo, ¿no? Un estrés no saludable. Y ese es el que va a traer todas las consecuencias físicas, emocionales, conductuales que suele conllevar este fenómeno llamado estrés. Bien, ¿y qué hacemos frente a una situación de estrés en el ambiente laboral? En realidad, para nosotros poder afrontar una situación de estrés en la vida, tenemos que conocer en primer lugar, como le decía, a nivel cerebral, qué lugares, digamos, qué herramientas contamos nosotros para poder abordarlo, ¿no? En este caso, conocer la amígdala, que es la protagonista, y la corteza prefrontal,
que es la que va a regular, digamos que es como un extintor del incendio, el que va a apagar el incendio localizado en la amígdala. La amígdala es la que va, digamos, a ser la protagonista respecto a situaciones estresantes. Todo lo que involucra un cambio emocional está típicamente relacionado a la amígdala, ¿no? Entonces, la corteza prefrontal, que es parte del ser humano evolucionado, es la que tiene que desarrollarse a través de ciertas técnicas, de ciertas estrategias que vamos a ir hablándolo en el transcurso de la charla, para que podamos fortalecer esa área de la corteza prefrontal y podamos afrontar con de manera más saludable las situaciones del estrés. Bien, el autocuidado psicológico va a implicar qué medidas nosotros tomamos de manera activa para cuidar nuestra salud mental y emocional. Esto va a incluir una variedad de prácticas, hábitos que nos van a ayudar a manejar el estrés, mantener un equilibrio saludable en nuestra vida, ¿no? Estamos hablando, en este caso vamos a referirnos un poco más al ámbito laboral, ya que el estrés solemos arrastrarlo, a veces el estrés laboral hacia nuestro hogar y viceversa, ¿no? Solemos arrastrar también los problemas de casa, del hogar, las discusiones con la familia, la pareja, los hijos. A veces solemos arrastrarlas hacia el resto de los aspectos de nuestra vida. Entonces vamos a mirarlo de manera integral, cómo podemos afrontar, primero conociendo a qué me estoy enfrentando, cómo puedo manejar mi cuerpo para yo poder, digamos, abordar el estrés. En primer lugar, tengo que conocer a quién me estoy enfrentando, qué necesito fortalecer en mi cuerpo, en mi mente, en mis emociones, en mis conductas, ¿no? Y qué necesito neutralizar en este caso, ¿no? Bien, para hablar del autocuidado de salud mental, vamos a hablar de varias dimensiones. Hay que tener en cuenta que comprendemos al ser humano de manera integral, ¿no? A través de 5 dimensiones, pero en esta oportunidad lo estamos diferenciando solamente con un propósito netamente pedagógico para que pueda ser entendido, ya que al ser humano no se le puede separar ni escindir, ¿no? Una parte física, una parte mental, solamente es para que se pueda entender con un propósito pedagógico. Vamos a hablar de la dimensión física, mental, emocional, espiritual y la dimensión relacional, es decir, de las relaciones interpersonales. Bien, algunas estrategias de autocuidado para prevenir y afrontar el estrés. En primer lugar, vamos a hablar del autocuidado físico. Todo lo que sea físico, mental, espiritual, etcétera, se va a trasladar a la tensión muscular. Todo lo que podamos enfrentar en nuestro día a día, un problema, una discusión, etcétera, se va a trasladar necesariamente al cuerpo. La angustia, la preocupación, el miedo, la tristeza, las emociones disfuncionales, no tan cómodas, normalmente se van a manifestar en tensiones musculares en todo el cuerpo. Estas tensiones se van acumulando, generando dolores crónicos, ¿no? Fibromialgias, dolores lumbares, ¿no? Porque estamos, digamos, llevando, acumulando toda la tensión en la parte corporal. ¿Cómo vamos a autocuidarnos en el plano físico? Vamos a hablar aquí de manera breve de los 3 cerebros que tenemos: el cerebro craneal, el cerebro del corazón, el cerebro del estómago. Aquí el cerebro entérico, como es conocido, ¿no? Ahí hablar de autocuidado físico va a implicar también cómo es mi dieta, qué tipo de alimentación yo tengo, qué tanto cuido mi cerebro entérico, que está relacionado con mi estado de ánimo. El cerebro entérico es donde se produce el 90% de la producción de serotonina, que es llamada la hormona de la felicidad o la hormona del buen estado anímico, ¿no? Entonces, si no tenemos un cuidado adecuado de nuestra dieta, de lo que estamos ingiriendo,
Difícilmente podemos hablar de un autocuidado físico. ¿Qué tanto me movilizo? ¿Cuánto tengo de actividad física? Si aquí dentro del trabajo tengo un espacio breve donde haga un estiramiento, donde vaya a hacer algunas flexiones, ¿no? Me doy unos 5 o 10 minutitos dentro de mi rutina laboral para pararme, caminar un poquito, regresar, ¿no? Y poder seguir, sobre todo hablando de las personas que están en el área administrativa, donde pasan bastantes horas en una misma posición, ¿no? Generando que todo el estrés tenga una repercusión en su estado físico. Bien, el autocuidado emocional. ¿Qué técnicas de regulación emocional podemos practicar? Por ejemplo, cuando tenemos una sobrecarga de estrés laboral, ¿cómo solemos hacer una descarga? Hay una regulación en el, no se habla, al hablar de regulación no necesariamente estamos hablando de reprimir la emoción, ¿no? Sino de más bien darle una configuración diferente, de hacer una reconfiguración interna, resignificando, no dándole un significado diferente, la aceptación o la expresión congruente, para practicar algunas técnicas de regulación emocional. Si algo me estresa, de pronto yo lo puedo estar asociando, mm, por ejemplo, a una persona, a un compañero de trabajo, que ciertas actitudes de esa persona me puede estar, o yo puedo estar interpretando como que me genera estrés, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo resignificar? ¿Qué modificación interna puedo hacer a ese proceso? Generando una aceptación de pronto de la situación, generando una mirada compasiva hacia el compañero y no necesariamente dejando que eso me vincule o me pueda afectar emocionalmente. ¿Qué tipo de descargas emocionales yo practico cuando me siento estresado, cuando me siento sobrepasado en algunas situaciones intensas, emocionales, ¿no? Cuando, cuando siento que ya me está desbordando la emoción, ya sea del estrés, del agotamiento, la frustración, ¿no? ¿Qué prácticas yo suelo generar dentro, ya sea dentro de mi ambiente laboral o fuera de, ¿no? Cuando yo salga del trabajo, de pronto, ¿qué técnicas aplico para yo descargarme de todo el estrés que puedo estar acumulando, ¿no? Algunas técnicas para mencionar de manera rápida, la técnica de la caja vacía. A veces nosotros tendemos, por la configuración de nuestro cerebro, a tener sobrepensamientos, ¿no? Algo me ha molestado, yo sigo sosteniendo a través del sobrepensar, sigo sosteniendo eso en mi mente, de pronto alguna situación X me ha molestado y, y sigo repitiendo, y eso va a generar que yo me sobrecargue aún más, tanto a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel físico, me voy a sentir desbordada, ¿no? Entonces la técnica de la caja vacía, explicada así de lo más brevemente, es dejar nuestro cerebro y nuestro cuerpo tal cual dice una caja vacía, ¿no? Primero identificamos qué es lo que me molesta, ¿no? ¿Qué estoy sobrepensando? Estoy con resentimiento, con cólera, con malestar, fastidio, entonces lo identifico, ¿no? En mi cuerpo hago un stop en ese momento y digo, hago una respiración consciente, y de pronto identifico qué es lo que me está molestando y qué sensaciones corporales estoy teniendo en ese momento. De pronto me empieza un dolor de cabeza, un agotamiento o un dolor muscular o una tensión en el estómago. Nuestra respiración va a ser diferente cuando estamos estresados, ¿no? Entonces, ahí hacer una descarga emocional utilizando la técnica de la caja vacía, ¿no? Es decir, dejar mi organismo vacío de emociones negativas en ese momento, ¿no? Hago una respiración consciente, paro, siento mi cuerpo cómo está tensionado, identifico lo que me ha tensionado en ese momento y trato a través de la respiración y suplir por pensamientos más funcionales, pensamientos más positivos y volviendo a mí misma, a mi cuerpo, ¿no? Identificarlo y dejar la caja vacía, ¿no?
sacar emociones negativas, sustituirlo por un pensamiento positivo. A veces nos ayude, en este caso, por ejemplo, tener de pronto algún elemento que me recuerde algo agradable, una foto de alguien que a quien yo tenga afecto, ¿no? Puede ser algún miembro de mi familia, ahí cerca, mi escritorio, entonces donde yo sienta paz, un entorno donde me vuelva a mí, vuelva a mis emociones, etcétera, ¿no? Ahora, tener un registro, un diario emocional también nos ayuda bastante, tanto en el ambiente familiar como en el ambiente laboral. ¿No? Llevo mi casa y en la noche, ya cuando estoy más tranquila, ¿no? Estoy a punto de dormir, etcétera, hago una descarga emocional de todo lo que ha sido mi día a día. Hago un diario, hoy me molestó tal y tal cosa, ¿no? Me fastidió esto de mi compañero, me molestó esto de mi jefe o de mí misma, ¿no? O de mí mismo. Entonces, ¿qué hago? Ese diario emocional me va a servir un poco para hacer una descarga de todo lo negativo que puedo haber generado en el día a día. Eso como algunas técnicas de autocuidado emocional. Y ahora recursos y prácticas para el autocuidado relacional. Las relaciones interpersonales, en el trabajo, ya sea en el trabajo, en general, en el entorno familiar, en la calle, etcétera, suelen tener un gran impacto en nuestra salud mental. Y fomentar relaciones sociales, laborales, positivas con compañeros, con nuestros jefes, va a ayudar a crear un ambiente de trabajo más saludable y menos estresante. Es una realidad, ¿no? Algo que hay que aceptar aquí es que todas las personas somos muy diferentes, ¿no? Un trabajo, un ambiente laboral, es un conglomerado de personalidades distintas. Es un conglomerado de historias de vida personales diferentes, objetivos diferentes, reacciones, conductas, emociones, etcétera, percepciones del trabajo distintas. Entonces, al mezclarse todas esas realidades, esas personalidades, esas historias de vida en un ambiente, necesariamente va a generar un impacto. Entonces, ¿cómo yo me protejo? Eh, digamos, cómo me cuido en el tema relacional para que no sea afectado mis relaciones positivas, es de varias formas, ¿no? En primer lugar, autoconocimiento, o sea, yo me conozco, cuáles son mis límites, qué cosas me molestan del otro, qué cosas me molestan de mí, ¿no? Y hasta dónde yo puedo, digamos, modificar algunas cosas del entorno. Modificar al otro no puedo, no es factible, no está en mí, no está en mi control. Entonces, identificar qué cosas sí está en mi control, qué cosas dependen de mí. Si yo no puedo cambiar al otro, no puedo cambiar la situación, el reto está en cambiar yo misma la percepción de lo que tengo, ¿no? Entonces, a veces el tema de del autoconocimiento, de la autoaceptación y de la aceptación del otro, que el otro es una personalidad muy diferente, con objetivos, percepciones distintas a las mías. Entonces, modificar nuestra percepción del entorno y modificar nuestra percepción del otro con respeto va a contribuir, ¿no? A que nosotros vengamos a un ambiente laboral un poco menos agobiante, no, menos demandante. Algunos recursos prácticas también para la esfera espiritual. ¿Qué suelo yo hacer para autocuidar el plano espiritual? Y necesariamente aquí estamos hablando de la trascendencia, ¿no? Del sentido de trascendencia, no necesariamente relacionada al tema religioso, ¿no? Lo espiritual no necesariamente está relacionado al tema religioso. ¿Qué tanto yo me contacto con mi sentido de vida? ¿Qué sentido de vida, qué sentido tiene para mí el estar laborando aquí? ¿Tiene un sentido de vida personal, familiar, ¿no? O económico?
para tener mi sentido de trascendencia mucho más claro, ¿no? Eh, ¿Qué tanto yo me contacto, por ejemplo, con la naturaleza? ¿Cómo me cuido en la parte espiritual? ¿No? Suelo acudir a un contacto con la playa de pronto, o suelo hacer caminatas, o suelo tener alguna práctica religiosa, voy a algún culto, o simplemente hago una autocuidado espiritual en casa, ¿no? Técnicas de respiración consciente. Normalmente nosotros asociamos a la respiración como un elemento que está ahí y no le tomamos la importancia de vida, ¿no? Entonces, tomarle importancia a nuestro cuerpo, a poder escucharlo, a sentir sus procesos, dentro de ellos a sentir la forma como respiramos y hacer nuestra respiración consciente, o sea, una parte de nosotros, tener en cuenta cómo estoy respirando, ya que la respiración está relacionada al 90% con nuestro estado de ánimo. Cuanto más estresados estamos, cuanto más ansiosos estamos, cuanto más tristes estamos, cuanto más malhumorados estamos, nuestra respiración va a ir modificándose, ¿no? Entonces, hacer prácticas de respiración consciente son sumamente importantes en el tema del autocuidado. ¿Qué tan, qué tantas veces yo practico la gratitud? La gratitud activa el sistema de recompensa, nosotros generamos dopamina al ser agradecidos. ¿Qué tanto eh, suelo implementar esa práctica en mi día a día? Agradezco las situaciones aparentemente negativas en mi vida como un aprendizaje. Agradezco el trabajo que tengo, agradezco a los compañeros que tengo, el lugar que me acoge, los pacientes que tengo que son unos maestros realmente de vida, ¿no? Agradezco la familia que tengo, agradezco estar viva el día a día, ¿no? Hacer una práctica la gratitud al despertar o al llegar a mi casa, antes de acostarme, o al llegar a mi casa, antes de entrar a tener un contacto con mi familia, ¿no? La gratitud de que llegamos y está nuestra familia esperando, etcétera, ¿no? Y recursos y prácticas para el autocuidado mental. ¿Qué tanto reconozco mi estado cognitivo, mi pensamiento, y qué tanto conozco cuáles son mis potenciales estresores, ya que las cosas que suelen estresarnos no van a ser las mismas que van a estresar a mi compañero, compañera, a mi pareja, a mis hijos, etcétera, ¿no? Yo identifico qué cosas suelen ser mayoritariamente potenciales estresores en mí. O sea, ¿qué suele estresarme más? La impaciencia, la paciencia que tiene un compañero en entregar un trabajo, o la, de pronto la no responsabilidad de un compañero al entregarme algún pendiente, o el hecho de que mi compañero o mi compañera llegue tarde. De pronto es eso lo que me fastidia, me suele estresar, o me estresa la sobrecarga que tengo de trabajo, o el hecho de no poder manejar mis horarios, o el hecho de que me pongan de pronto o sentir, tener la percepción de que tengo demasiados pacientes y no puedo tener un momento para mí, ¿no? Entonces, identificar qué es lo que potencialmente me estresa más y qué correlato biológico tiene como consecuencia. Es decir, si yo siento que me estresa la sobrecarga laboral, ¿cómo lo siento en mi cuerpo? Esa. De pronto se me sube la presión, de pronto tengo más tensión muscular y eso va a generar que en casa quizás esté más irritable o aquí en el trabajo, ¿no? A nivel emocional, a nivel conductual, sea más reactivo con mis compañeros, con mi familia, etcétera, ¿no? Partamos por identificar para poder implementar algunas prácticas de autocuidado, ¿no? Practicar la sustitución de pensamientos
no funcionales. Por ejemplo, si son pensamientos repetitivos que me generan malestar, empezar a practicar la sustitución de pensamientos positivos, ya que los pensamientos positivos se alojan en la corteza prefrontal, donde se procesan y desarrollan muchos pensamientos complejos, sobre todo incluidos los pensamientos positivos, ¿no? Cuando pensamos de manera positiva, se produce un crecimiento de la corteza prefrontal, de la que hablamos al inicio, ¿no? De cómo fortalecer la corteza prefrontal para afrontar situaciones de estrés, ¿no? Al tener pensamientos más funcionales, positivos, se va a dar un crecimiento de esta parte del cerebro, ya que vamos a reforzar y vamos a generar nuevas sinapsis, nuevas interconexiones nerviosas. El pensamiento positivo va a mejorar nuestra capacidad para prestar atención, para mejorar nuestra concentración, para tener la facilidad de resolver problemas con mayor rapidez. Por ejemplo, aquí ayuda bastante el identificar y registrar mis pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos mayoritariamente tengo durante el día? Si puedo llevar un registro de pensamientos, un diario de mis pensamientos al día, eso me ayuda muchísimo para ver qué tan repetitivos suelen ser algunos pensamientos y a veces, en su mayoría, son disfuncionales. Normalmente tenemos de 40.000 a 60.000 pensamientos al día y según las investigaciones de la neurociencia, la mayoría son pensamientos referidos al pasado, con reproche, con arrepentimiento, juzgando, etcétera, y pensamientos referidos al futuro, también relacionados necesariamente, no relacionados necesariamente a un futuro optimista, ¿no? Sino más bien con temor, con angustia, con preocupación. Bien, aquí al hablar del tema relacional con los compañeros, con el otro, voy a mencionar rápidamente lo que son las neuronas espejo, seguramente algunos ya ustedes lo conocen. Estas neuronas están relacionadas con la empatía y el aprendizaje social. Cuando una persona irradia o tiene pensamientos positivos, actitudes de alegría, de positivismo cuando llega al trabajo, ya sea en la familia, etcétera, eso se va a ver a través de nuestra expresión facial, nuestro tono de voz, ¿no? Las acciones que tenemos. Va a suceder que las neuronas espejo de quienes nos rodean van a ser más propensas a reflejar y corresponder estos sentimientos optimistas. Para poner un ejemplo clarísimo, cuando nosotros llegamos a un lugar y llegamos sonrientes a saludar a nuestros compañeros, ¿no? Hola, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido tu día? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Con una sonrisa, una expresión facial distinta, ¿no? Eso va a hacer que las neuronas espejo del resto justamente hagan eso, ese proceso de espejear, ¿no? Entonces, ya el nivel de estrés baja. Si estamos, por ejemplo, en un ambiente cargado, de estrés, de ansiedad, de preocupación, de prisa, ¿no? Llega una persona, irradia, ¿no? Tranquilidad, alegría. Entonces, ese reflejo se va a ver notorio en todo el resto del grupo. Entonces, practicar eso en el trabajo, en la familia, suele ser muy positivo. Luego ya, bueno, algunas prácticas sugerentes en casa o aquí también, ¿no? La meditación mindfulness, que es un poco la más rápida, ya que no le estamos pidiendo demasiado tiempo. A veces hablar de meditación nos suele implicar algo muy complicado, ¿no? Pero sin embargo, la meditación puede ser 2 minutos, puede ser 5 minutos día a día, ¿no? Un estar contigo mismo, simplemente escuchando tu cuerpo, ser consciente, sintiendo tu respiración, simplemente respirando con la mano en el abdomen, hacer una respiración diafragmática o simplemente una respiración abdominal, ¿no? Que lo practiques 5 minutos, 3 minutos en tu área laboral, puede generar cambios estructurales en el cerebro, particularmente en áreas asociadas con la autoconciencia, el córtex insular, está asociado también a la compasión hacia el otro, ya que se va a fortalecer el córtex cingulado, el córtex cingulado anterior, y también va a servirme para la regulación emocional. Recuerda que la primera diapositiva hablé del tamaño de la amígdala, que está implicada en el miedo, en el estrés, en la ansiedad, el aumento de la densidad de la materia gris en el córtex prefrontal
está relacionada con la práctica de la meditación. Entonces, cuando yo más practico la respiración consciente, el estar consciente de mis pensamientos, de mi estado de ánimo, de sobre todo de mi respiración y el estar conmigo misma en ese momento identificando qué emoción me está, digamos, desbordando en ese momento, qué es lo que estoy sintiendo, le pongo nombre, ¿no? Estoy sintiendo cólera por esto, por lo otro, cómo está mi cuerpo, cómo está reaccionando frente a esa cólera, bien, vuelvo a estar conmigo en ese momento, estar presente, cuerpo, regulando mi respiración, haciendo ejercicios de mindfulness, ¿no? Sintiendo, el mindfulness simplemente es de estar presente, ¿no? El estar conmigo ahora, sintiendo, tratando de sustituir un pensamiento negativo por un pensamiento positivo, con una voz suave, calmada. Nada mejor que mi propia voz para autocalmarme y autorregularme, ¿no? Nosotros tenemos todas las herramientas para poder regularnos emocionalmente, ¿no? No necesitamos del otro, no tenemos absolutamente, somos máquinas perfectas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Somos imagen y semejanza de la creación y tenemos todo dentro de nosotros para poder autorregularnos y poder desarrollar algunas estrategias de autocontrol emocional. Bien, espero que les haya sido eh, útil algunas herramientas y estrategias que hemos podido compartir en esta oportunidad. Muchas gracias.